El coronavirus llegó como un fenómeno que ciertamente nadie esperaba. A todos nos afectó, pero se han preguntado qué pasa con los jóvenes respectivamente. Después de que Erickson planteara en esa etapa como identidad versus confusión de rol, nosotros los jóvenes se supone buscamos pasar más tiempo con nuestros amigos o relaciones externas a las familiares para forjar un sentido de desarraigo e identidad, algo que particularmente se vio afectado por la pandemia. Dicho esto, ¿qué hacemos ahora? Pues era ciertamente un sentimiento de exilio aquel vacío que llevábamos dentro de nosotros, aquella emoción precisa, el deseo irrazonado de volver hacia atrás o, al contrario, de apresurar la marcha del tiempo. Eran dos flechas abrazadoras en la memoria. Entonces comprendíamos que nuestra separación tenía que durar y que no nos quedaba más remedio que reconciliarnos con el tiempo. Entonces aceptábamos nuestra condición de prisioneros, la peste. La cuarentena nos ha obligado a los jóvenes a recurrir a otras formas de comunicarnos con las personas y a crear nuevos espacios para seguir desarrollando una identidad. Y aunque no se compara con la presencialidad, una de las herramientas que ha apaciguado esa necesidad de mantener contacto con otros ha sido la virtualidad. Actualmente ya que debemos buscar y depender de otros medios que resultan más complejos para poder tener un entorno social estable en el proceso de identificación, es de nosotros los jóvenes que recae mayor presión. Por tanto, lo primero que hago al despertar es iniciar una de mis únicas conexiones con el exterior y con mis amigos. Tardó algún tiempo adaptar mis relaciones de los contextos que la cuarentena me ha obligado a restringir físicamente a otros espacios, pero ahora que he encontrado la forma, estos espacios invaden más mi vida diaria. Por mi parte, durante este tiempo en cuarentena, siento que hemos dispuesto de mayor tiempo para la realización de nuevas actividades. Buscamos en estas la forma de desarrollar una identidad. De este punto ha surgido la adaptación de rutinas o aparición de nuevos rituales. Por ejemplo, se podría decir que los espacios de introspección y reflexión han aumentado, siendo así una forma de calma y alejamiento del mundo. En mi caso, apenas me levanto para buscar tranquilidad y estabilidad, he aprovechado para hacer yoga y a lo largo del día empleo unos minutos a otras actividades. Nos encontramos en un contexto en donde las actividades cotidianas que antes hacíamos, como la educación y el trabajo, las relaciones con otros y hasta las formas de entretenernos, se han reducido a un dispositivo que, si bien es muy útil, también trae muchos problemas. En torno a la virtualidad gira ahora gran parte de nuestras vidas. Con respecto a las noticias, hay situaciones que nos hacen preguntarnos sobre qué se hace visible y qué no, dependiendo del medio, y esto deriva en a qué ventajas y desventajas nos enfrentamos. Para mantenerme informada, busco en la TV noticias sobre lo que sucede a nuestro alrededor, pero caigo en cuenta la mayoría de veces que esas siguen una ideología o se inclinan hacia un bando. Entonces esto hace que me cuestione, ¿después de la pandemia los medios van a seguir polarizando información? Bien es cierto que la sociedad se ha levantado a protestar de manera masiva ante las noticias que se presentan. En cierta medida ha sido algo que parece estar polarizado por intereses y por eso a través de los medios es tan visible. Se refleja que tiene mucho poder de influencia, además que aún vivimos en una sociedad que tiende a actuar precipitadamente sin detenerse a reflexionar y que sigue legitimando la violencia. Como estas protestas violentas, que en realidad no se hacen bajo una reflexión mayor sobre las consecuencias, por ejemplo el atacar policías o acabar espacios públicos, lo que nos deja la expectativa de ir a una sociedad pospandémica que aún no es capaz de actuar teniendo claro un criterio individual. Desde mi perspectiva, a mí me gusta ver las redes sociales y enterarme de las cosas por medio de ellas, pero resulta estas redes sociales medios confiables para informarse, es decir, podemos partir de la idea de que muchos jóvenes se han movilizado a las redes sociales como medios de información, pero con respecto al entretenimiento podemos identificar las redes sociales y las plataformas virtuales como un recurso que se ha vuelto indispensable en nuestro día a día, pero no es seguro y estable. ¿Por qué? Por un lado, pensemos que los jóvenes pueden estar creando una identidad a la sombra de otras personas que ven en estas plataformas, ya que son el principal referente, pero no siempre los contenidos que se ven en estos aspectos son los mejores. También es un hecho de que están construidas sobre una amplia diversidad. Los jóvenes se enfrentan a riesgos como la identificación con símbolos o ideales banales y fugaces. Esto implica que su identidad está expuesta a construirse sobre ideas muy inestables y con falta de trascendencia, y así a un inminente vacío existencial. Como lo menciona Viktor Frankl cuando habla del vacío existencial como un fenómeno que se ha extendido en el siglo XX, considerando que una de sus causas es la rapidez con la que actualmente se diluyen las tradiciones que rigen la conducta socialmente aceptada. En este sentido, el hombre carece del instinto de conducta y tiende al conformismo o al totalitarismo.
Bajo esa visión de vacío, las redes sociales tienden a representar un espacio casi ideal para la propagación de estos fenómenos del conformismo. Muchas veces se masifican ideas, en su mayoría por tendencias, que no son cuestionadas. Podemos ver que las redes sociales se convirtieron de manera más marcada en un medio para exponer opiniones y masificar la información sobre lo que sucede en el país. En este sentido, para los jóvenes es probable que permanezca la imagen de las redes sociales como punto para informarse. En una clase del colegio, hablando sobre el tema de la pandemia y sus implicaciones, nos recomendaron una lectura. La peste se llamaba, y me pareció muy interesante el hecho de que la situación por la que se pasaba en ese entonces fuera idéntica a lo que estamos viviendo. No necesariamente en el tema de la virtualidad, pero sí en el hecho de que factores como la desesperación de las personas que concluyen saqueos y violencia, las reuniones y ceremonias, en varios casos fúnebres, que por eficacia y prevención de riesgo al contagio cambiaron. Factores como tener sentimientos monótonos porque todo está enfocado hacia la peste o que el papel de médico tuviera las mismas implicaciones. Un día fue un héroe, pero durante la crisis requerían ahora escoltas. Particularmente nunca había pasado tanto tiempo en mi cuarto, pero ahora considero que es el único espacio personal que tengo. Un espacio solo para mí donde puedo quedar a hablar libremente con mis amigos, claro que virtualmente. Aunque las relaciones con mi familia mejoraron por estar tanto tiempo juntos, cosa que antes no sucedía, también perdí espacios de libertad. A veces es como si estuviera constantemente bajo la vigilancia de mis papás. Es muy difícil asimilar todavía esta situación, que de un momento a otro nuestra libertad de reunión con otros desaparezca, pero se han preguntado sobre el futuro cercano, cómo nos imaginamos el contexto social después de la pandemia. Pues bien, por lo que hemos visto, este contexto pospandémico se va a ver permeado por los aprendizajes que se tomaron de la virtualidad y de la coyuntura. Sin embargo, las relaciones interpersonales se verán afectadas y aún se presenciará una sociedad influenciable, con fuertes tendencias individualistas. Algo que podría quedar en la sociedad es la capacidad de adaptarse a otros contextos. Experimentar los cambios a los que la pandemia condiciona a todo el mundo es casi uno de los aprendizajes que permanecen, la adaptabilidad. El capitalismo no se detiene. Si han visto esa cantidad de empresas que han aprovechado las plataformas virtuales para promocionar y vender sus productos durante cuarentena, pues con ello muchas se han dado cuenta que les conviene y es preferible seguir trabajando de esta manera que de forma presencial. Sin embargo, en relación con el capitalismo, socialmente, a pesar de que todos los aprendizajes y la conciencia de la vulnerabilidad humana a una escala mayor que se han tomado, los imaginarios de una sociedad pospandémica abrazadora de la empatía y reflexión se alejan de la realidad. La realidad es que vivimos y seguiremos viviendo en una sociedad con un sistema que promueve el individualismo, además de los límites de la desigualdad, discriminación e intereses de los poderes y personales. En este sentido, estamos de acuerdo con Sabater cuando dice que si bien la escala de empatía humana se ha elevado, esta no es universal y tiende a ser mucho más cercana. Nuestra sociedad en este momento no está diseñada para que haya un cambio tan grande de mentalidades, especialmente porque ese cambio afectaría a varias ideologías que dominan la sociedad. No obstante a que pudimos adaptarnos, esto vino para quedarse, tal como Riux afirmó en La peste. Todo lo que el hombre puede ganar al juego de la peste y de la vida es el conocimiento y el recuerdo. Por tanto, es inevitable que se incorporarán los recuerdos de la época de pandemia en los pensamientos de cada ciudadano, incorporando un mayor miedo al contagio, pasando a ser este un nuevo aspecto en la identidad de las naciones. La ansiedad generada por querer interactuar, provocada por la falta de contacto y afecto durante la cuarentena, crearía esa necesidad de salir y compartir con otros. No obstante, a causa de que sabemos que el virus sigue disperso por ahí, existiría en cada persona un mayor temor a la enfermedad, generando que se juzgue al otro e impidiendo compartir de forma tranquila, afectando las relaciones interpersonales. Es por todo esto que, aunque tenemos esperanzas sobre cómo saldremos de esta crisis, todo se reduce probablemente a una superación a medias que tuvo implicaciones tanto económica como socialmente, a una verdad incierta.